Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Me parece muy importante hoy empezar con una recopilación de lo acontecido en el marco de la crisis dominicana y del proceso de evolución de la crisis del coronavirus a escala planetaria. Recordemos que eso explotó, la crisis del coronavirus explotó en China en diciembre. De acuerdo a opiniones muy calificadas de científicos rusos y estadounidenses, originalmente eso estaba siendo trabajado en laboratorio de los Estados Unidos, en un laboratorio de los Estados Unidos, y pasó a China. Los chinos ya formalmente acusan a Estados Unidos de llevar el COVID-19 a China. Y específicamente hay una denuncia de que fue a través de un equipo que, por cierto, dio un bajísimo rendimiento, un equipo deportivo que fue a unas competencias de ejércitos en Wuhan, en la ciudad donde el tema se expandió. De diciembre acá ha habido un buen tiempo. Vimos cómo impactó posteriormente a Italia. Y hay que decir de China que ya la República Dominicana tenía relaciones con China. Y se está dando un proceso de intercambio, ¿no? Lo cual hace vulnerable por esa vía. Pero cuando repercute en Italia, todavía la situación se pone más grave y aquí no se tomaron ninguna medida seria en ese sentido. En Italia el cuadro es un cuadro casi de desarticulación. Los riesgos son mayores para la Dominicana entonces por el tema migratorio. Hay una inmigración dominicana en Italia. Pero bueno, explotó en España, donde todavía la población dominicana es mucho mayor. Y explotó en Estados Unidos, donde prácticamente hay una región del país, en New York y en otros estados, pero sobre todo en New York, donde también ha sido más aguda la situación. Y hay que ver los flujos que hay entre Santo Domingo, New York, Puerto Plata, New York, Punta Cana, New York, en fin, por todas las entradas. Esto aumentó la vulnerabilidad sin ninguna determinación seria de parte del gobierno. Ellos estaban en su proceso preelectoral, en sus elecciones, dominados por las ambiciones de carácter personal y por buscar manera de darle continuidad o de recomponer todo el tema de unas instituciones estremecidas por una crisis de credibilidad, un sistema de partido por igual, y en eso se concentraron. Y estaba clarito, semanas antes de las elecciones, que no había manera, porque no lo pudo hacer Italia, no lo pudo hacer España, no lo pudo hacer Australia, no lo pudo hacer muchos países de Europa, Francia, Alemania y países de América Latina. Sin embargo, aquí el discurso era que la República Dominicana el clima, que el calor, luego la OPS dice que no, que eso no es así necesariamente. Que si el calor, que si la población joven, con discurso de epidemiólogo de la Secretaría o del Ministerio de Salud Pública, despreciativo de las personas de más edad. Todo para justificar esa actitud de meter las elecciones a como diera lugar. No importaban los riesgos, el peligro, las amenazas, las consecuencias. Y además, con un virus
que tiene una alta capacidad de reproducción a altas velocidades en el tiempo. Y además que se incuba y que se presenta en personas sobre todo de menos edad, en niños, en adolescentes, sin síntomas, y en una parte de los adultos también. Entonces, ¿cómo usted decir que no había un peligro convocar unas elecciones como las que se convocaron? Fíjense ustedes lo acontecido además. Ya el día antes de las elecciones en la noche, desde el Palacio Nacional con Montalvo a la cabeza, se está anunciando las líneas generales del plan, específicamente en lo relativo a cerrar los vuelos a España, a China, a países europeos, posponiendo el tema, brincando el domingo, porque la cuestión era realizar las elecciones, una convocatoria de millones de personas. De millones de personas. Le crearon, como yo decía en otras oportunidades, el caldo de cultivo mayor para que los riesgos fueran y la velocidad y el contagio a partir de ahí sea mucho mayor. Ya el lunes se estaba dando, y posiblemente había mucho más casos antes o más casos antes, un muerto, y 34, subió de 21 a 34 los infectados. Y habrá que ver lo que esto produce, ¿no? Predominó el miedo, la ambición, la defensa de un sufragio ya pervertido previamente. Ese fue y eso lo decidieron las cúpulas empresariales. Había que ver el discurso llamando a votar y a votar, a la que se sumaron muchísimos comunicadores. Tomaron la decisión CONEP, la Junta Central Electoral, el gobierno, Danilo, sus colaboradores fundamentales, las élites de los partidos, de la partidocracia, todos los partidos electoralistas metidos en eso, y metieron a una parte del país, nada más lograron una parte, pero lo suficiente para que el caso tenga no determinada, sino mucha gravedad. Porque el COVID estaba caminando y estaba andando ya por acá. Y pueden volver a hacer lo mismo. Por eso hago este recuento. Porque ahora están pretendiendo, diciendo, todos juntémonos juntos, podemos derrotar el virus. Pero resulta que son unos simuladores. Porque al mismo tiempo lo expresan incluso, de que las elecciones se podrán hacer. Y para las elecciones falta muy poco, y hay que ver lo que ha durado este problema en otros países. Y hacerlo, si se logra bajarlo en un momento determinado, contenerlo, crear un foco de contaminación de esa dimensión, volvería a ser altamente riesgoso. Así que alerta e indignémonos frente a esta clase gobernante dominante que pronto habrá que desplazar. Pausamos. A la crisis de salud en fase inicial, con perspectiva de una reproducción en cadena, se le agrega ya la crisis económica, el camino, la pendiente, la bajada de la depresión económica. Ya decíamos, se esperaba sobre todo un proceso con perspectivas más lentas. El impacto, porque la crisis es previa al coronavirus. Una crisis a partir
de un endeudamiento externo casi insostenible que compromete que implica una proporción enorme de más del 50% del Producto Interno Bruto y compromete el presupuesto nacional en más de un 40% en los pagos de los servicios de la deuda, es decir, amortizaciones y pagos de intereses. El déficit fiscal de más de 100.000 millones ya acumulado año tras año. La vulnerabilidad de una economía que ha crecido en forma frágil a base de turismo, que puede ser estremecido por cualquier situación, como lo está haciendo. El turismo, el endeudamiento externo, que a su vez es una trampa. El tema del lavado de dinero y todo lo que esto implica en el proceso de gangsterización del poder y de su consecuencia. El impacto social de esa crisis económica, pero ahora resulta que se mete el tema del COVID-19 y se acelera vertiginosamente la crisis económica. Antes de que el gobierno hablara de las áreas que hay que cerrar en materia de la comunicación con el exterior, el transporte, los vuelos, el tema de empresas comerciales, de la baja de actividades, del cese de todas las actividades de diversión, los negocios de diversión, el deporte, el tema de los espectáculos, lo cual ya la población lo venía haciendo por el impacto mismo de la situación. El turismo entró en baja y todas esas actividades. Ahora se anuncia cierre de comercio, exceptuando los supermercados y otras entidades. La baja de las actividades productivas se está produciendo. El cierre parcial o la reducción de los ritmos de producción en múltiples empresas. Y hay que esperar que el incremento en espiral de la crisis de salud, del tema del coronavirus, agrave mucho más ese tipo de situación. Aquí hay una complicidad, evidentemente, de la clase dominante, gobernante, partidocracia, que controla las instituciones del Estado, que controla el sistema de partidos, el gran empresariado, CONEP, Cámara Americana de Comercio, Cámara Minera, en que esto llegue a este punto y además en los grados de improvisación, habiendo tenido todo el tiempo para ir diseñando un determinado programa, para entonces imponer una lógica que tiende a proteger al gran capital que va a ser afectado, pero además sin normarlo, sin que el Estado lo condicione, sin imponerle normas, y ya comenzaron los despidos masivos. En el sector turismo, esos grandes consorcios que se han ganado todo el dinero del mundo durante muchos años, están echando para afuera sin ningún tipo de compensación a los trabajadores, y así en muchísima parte. Eso va a crear una situación muy seria de fuertes tensiones sociales y va a incrementar la indignación popular, la indignación de pueblo y la indignación de jóvenes que ya se ha expresado en la sociedad dominicana frente a todo este cuadro de abuso de poder, de corrupción y de impunidad ilimitada. Pero vamos a seguir tratando este tema, vamos a entrar en
en cuestiones muy puntuales, muy precisas en relación con las conductas del poder establecido. Así que nos despedimos por hoy. Vamos hacia arriba. Así, tenemos otro segmento. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bien, el tema es que Danilo Medina, en su alocución, no habló de las necesarias obligaciones, de la manera como tiene que obligar a actuar el Estado frente a los grupos económicos de mayor poder en el país, en el marco de una situación en la que, por el impacto de la crisis de salud y toda la evolución del tema del coronavirus, va a haber una reducción de sus actividades y en consecuencia de su ganancia. La lógica empresarial es sacrificar a los trabajadores, a las trabajadoras y al pueblo. Y lo han comenzado a hacer con el tema de los despidos. ¿Qué hizo el presidente? Exhortaciones a ese sector. Anunció todo el conjunto de medidas conocidas, pero entonces a ese sector lo que le hace es exhortaciones. Hagan esto, tengan en cuenta esto. No. El tema es que no se debe permitir que ese sector cargue todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y las trabajadoras, suprimiéndole el empleo. Pero además no se debe permitir que toda la llamada economía informal, existiendo en este país enormes fortunas, todo ese sector que es más del 50% de la población económicamente activa, el 53, el 54, y agregado a eso todo el desempleo y el desempleo juvenil, queden en la situación de abandono total, porque esas actividades, la mayoría de esas actividades se van a paralizar. No son solo las empresas turísticas y determinados comercios y determinadas empresas grandes. No, el impacto sobre la pequeña, la mediana empresa es enorme, pero además sobre toda esa economía informal y sobre el pueblo empobrecido, y empobrecido por ello. Y toda la tendencia apunta a que ese poder se imponga sobre la sobrevivencia de la propia sociedad dominicana, de la gran masa popular. Y frente a esto hay que estar dispuesto a confrontar. Porque generalmente las grandes crisis, al tiempo de que son manejadas por los poderosos para reducir sus pérdidas y otro para obtener beneficios, porque aquí está suelta la especulación. Eso que ha pasado alrededor de los laboratorios, autorizando el tema de la prueba y poniéndole tarifas de más de 4,000 pesos, 5,000 y más de 4,000 pesos. Es un abuso. Y como en fin de cuentas estos gobiernos representan a los súper ricos, no hay determinación de parar todo esto. Y quien sufre es la sociedad, en consecuencia la contrapartida debe venir. También es una oportunidad para rebelarse y para hacer cambio. Hasta la próxima mañana. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.